escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Buenos días, a continuación escucharás el programa Apoyo Mutuo en Acción, un programa informativo y educativo dedicado a la importancia histórica, social y comunitaria de la agricultura, protección del medio ambiente, derechos civiles comunitarios, actividades y servicios a la comunidad. Sí, muy buenos días. Saludos a todos los radioescuchas que cada sábado nos sintonizan acá en Radio Grito. Este programa, Apoyo Mutuo en Acción, hoy sábado se complace en transmitir desde México. Es para nosotros una emoción, ¿verdad?, poder compartir con todos ustedes este programa de Apoyo Mutuo en Acción, que, como saben, este programa es una alianza con Radio Gritos para poder llevar la voz de las comunidades, las preocupaciones y las temáticas de nuestras comunidades. En el día de hoy, en la mañana de hoy, estamos transmitiendo desde Oaxaca, dentro del contexto de la celebración del 11º Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, que se está celebrando aquí en la ciudad de Oaxaca y que durante los pasados 5 días se han reunido una increíble cantidad de sociólogos rurales, investigadores, a compartir, ¿verdad?, todas estas experiencias en el conocimiento de la investigación de la sociología rural. Y hoy vamos a tener el privilegio de poder entrevistar a un mexicano, el doctor Bernardino Matas. Es sociólogo rural de la Universidad Autónoma de Chapingo, la universidad más antigua, ¿verdad?, en los estudios agrícolas en el país, y que decidimos tener esta conversación con él porque en todo este proceso, ¿verdad?, reflexivo de la investigación y de la sociología rural, nos parece interesante, ¿verdad?, el trabajo que ha realizado el profesor Bernardino en relación a la investigación de lo que es la organización rural participativa, la autogestión, y un elemento importante de lo que ha sido las escuelas campesinas en México. Les doy la bienvenida, Bernardino Matas, aquí al programa de Apoyo Mutuo en Acción, y nos gustaría, ¿verdad?, que pudiese compartir con el pueblo puertorriqueño esa experiencia de usted como investigador social y ese tema sobre las escuelas, ¿verdad? Estuvimos hablando de unos principios que rigen esas escuelas campesinas acá en México, y nos gustaría pues que nos compartiera, ¿verdad?, cuál es esa visión de las escuelas y qué es el trabajo que han realizado en las escuelas campesinas en México. Pues muy buenos días a todo el pueblo puertorriqueño a través de esta estación de Radio Grito. Realmente gritar es una cosa muy importante para salir adelante de muchos problemas, porque no podemos quedarnos callados ante problemas que hay pues seguramente en varios países de América Latina o en todos, y me imagino que en Puerto Rico también debe haber algunos que otros problemas, sobre todo de tipo social, pues que es lo que a nosotros nos apasiona, el trabajo con la cuestión de los pueblos, de la sociedad, de las comunidades. Y en efecto, hoy que estuvimos platicando en la mañana sobre unas experiencias de la extensión rural, pues se despertó la inquietud de alguna manera por conocer algunas, en lo particular la experiencia que llevamos a cabo en México, sobre lo que hemos denominado escuelas campesinas. Este es un proyecto, este es un planteamiento que tiene, en el caso de nuestro país, pues bastante historia, pues se ha desarrollado después, sobre todo después de la Revolución Mexicana, una serie de actividades que emprendieron algunos gobiernos, algunos no tan avanzados para desarrollar este tipo de actividad, otros como el gobierno de Lázaro Cárdenas, que sí impulsó bastante el trabajo con los campesinos, pues les cedió gran parte de la tierra que estaba entre los latifundistas, impulsó cuestiones de cooperativas agrarias y sobre todo generó una serie de incentivos
de apoyos para el desarrollo de las comunidades rurales y de la producción agrícola. Sin embargo, después de ese periodo presidencial, entramos a un proceso en el que fundamentalmente se ha favorecido la cuestión del desarrollo de la urbe, la cuestión de la urbanidad, la cuestión de las ciudades, en detrimento del desarrollo del campo, y parece que todavía no hemos salido un poco de esta situación, de tal manera que los campesinos, nuestros productores, la gente que vive en el medio rural, incluyendo a los ejidatarios, que acá le llamamos a los campesinos ejidatarios, y a los indígenas, pues han estado realmente abandonados. Una actividad que nosotros hemos impulsado desde la universidad a partir de diferentes años, desde allá por los 1970, pero ahora más estructurado a partir de este siglo, son lo que llamamos escuelas campesinas. Es un proyecto fundamentalmente de educación para los pobladores, para los que viven en las comunidades rurales, tanto ejidatarios, ahora vecindados por los cambios que hubo en la reforma agraria, y los pueblos originarios, los pueblos indígenas. En este proceso de educación campesina, nosotros respetamos mucho los conocimientos y los saberes de los pueblos para aprender también nosotros. O sea, creemos que los que estudian, los que están en las universidades, no son las únicas personas que tienen el conocimiento, sino que efectivamente hay mucho conocimiento que han obtenido a través de la práctica y de sus luchas para de alguna manera aprovechar la naturaleza y luchando contra las instituciones. Son conocimientos, experiencias de los pueblos del medio rural que habría que valorar como parte de la educación. Entonces nosotros también vamos a aprender a ese tipo de comunidades. Toda la educación campesina la vemos con un proceso de diálogo, un proceso de conversación, un proceso en el que aprendemos ambos, tanto los técnicos, los universitarios, como los campesinos o los de pueblos originarios. Y en este intercambio de saberes, que ahora se estila mucho, creo que se aprende bastante y se pueden redimensionar, readecuar muchos proyectos que impulsan los gobiernos, porque en este sentido se ven precisamente las necesidades reales que tienen los productores, los campesinos, los pobladores del medio rural, con las situaciones que se están viviendo, y en ese sentido habría que desarrollar los proyectos. Sí, Bernardino, y me pareció bien interesante que estuviste hablando de unos principios, que hay unos 10 principios con los que se rigen las escuelas rurales. Si podrías compartir, ¿verdad?, alguno de ellos aquí con los radioescuchas, porque pienso que eso es la riqueza y el valor que viene a aportar, ¿verdad?, ese proceso, ese trabajo de investigación que ustedes han realizado. Sí, bueno, nosotros después de tanto tiempo que llevamos con este proyecto, un poquito más de 20 años, iniciamos en este siglo, y con las experiencias prácticas que tenemos desde que iniciamos la actividad en medio rural allá por los 70s, y desde luego con lecturas que hemos leído mucho, un autor que seguimos mucho es a Paulo Freire. Entonces encontramos que hemos de ver como 10 o 12 principios que nos pueden identificar a este proyecto de escuelas campesinas. El primer principio es fundamentalmente el respeto a los conocimientos y saberes de los pueblos campesinos. O sea, eso creo que es fundamental. El segundo principio, digamos, es aceptar, proyectar con la misma gente los proyectos, las actividades que habría que realizar en el medio rural. No imponer de ninguna manera proyectos desde fuera o desde las instituciones. El tercer principio sería que los proyectos tienen que ser autogestionarios, autónomos, independientes, o sea que la misma gente sea la que vaya dirigiendo, vaya definiendo cómo se desarrollan los proyectos, e incluso si hay errores, los errores también nos van enseñando. De eso se trata precisamente, de ir aprendiendo. El otro principio, el cuarto, sería hacer investigación o experimentación, pero llamamos experimentación campesina. O sea, no toda la investigación que se hace a veces desde las universidades. Los campesinos hace mucho tiempo que han desarrollado en la investigación y la experimentación a través de un método antiquísimo, que es el de ensayo y error. Y entonces ellos saben hacer investigación. Entonces, combinar esa investigación con la investigación más avanzada,
lo científico que se le llama, combinan los conocimientos y les permiten entender que cuando algo falla al técnico es por un trabajo precisamente que está expuesto a que también falle. El quinto principio es buscar la perspectiva de la sustentabilidad, lo que se ha llamado que realmente tenemos que trabajar para proteger y conservar a la naturaleza. El cuarto principio es la organización autogestionaria, autogestiva, que fundamentalmente plantea lo que ya he comentado hace un momento, que en gran parte son ellos mismos los que tienen que organizarse ante sus problemas concretos. Otro principio importante es la participación social. Si no hay participación de la gente que está en estos proyectos, no hay que imponer, no hay que insistir en que el proyecto debe realizarse, porque el proyecto va a responder a problemas de ellos, no de nosotros los que vamos a apoyar, a coordinar, a posibilitar o animar que esos proyectos avancen. Entonces, entre algunos de los principios, pues esos podríamos decir que son muy importantes. Y yo creo que parte de la reflexión que hemos estado aquí, ¿verdad?, durante los pasados días, es haciendo un llamado, ¿verdad?, a que el campesino, ¿verdad?, el reconocimiento de los pueblos campesinos, el reconocimiento del trabajo y de las poblaciones, en el aspecto de que ellos han permanecido, ¿verdad?, en resistencia por tantos siglos, y que sabemos que ante la dificultad, ¿verdad?, de los nuevos problemas modernos, ¿verdad?, que estamos confrontando, tanto del extractivismo como el problema de la destrucción ambiental, y estuvimos conversando antes de comenzar este diálogo sobre lo que es el extractivismo intelectual, ¿verdad?, lo que vemos que es muy común cuando vamos a las comunidades y se hacen investigaciones, ¿verdad?, se recoge ese conocimiento, pero ese reconocimiento no regresa a la comunidad. Entonces, me gustaría, ¿verdad?, que usted, con la experiencia, que nos pudiese hacer un comentario en relación, ¿verdad?, sí, específicamente a ese tema que es tan importante. Sí, precisamente ahorita en esta plática última que hemos tenido entre el Congreso, se habló del extractivismo, el desarrollo, la cuestión agraria. Y yo comentaba al final, de alguna manera, que en este caso, que tenemos un extractivismo del que no hablamos, y es el extractivismo intelectual. El extractivismo que hacemos o que se ha hecho con los investigadores, las personas que van a las comunidades a hacer investigación, a hacer proyectos de desarrollo, donde obtienen información de los campesinos, de los productores, de los pobladores, y no lo regresan. Con esa información logran hacer artículos que se publican en revistas científicas, logran hacer libros, hacen sus tesis en las universidades, pero ese conocimiento no regresa a los que fueron los genuinos gestores de ese conocimiento. Y yo creo que eso también tenemos que irlo reconociendo para ver cómo en un momento dado hay que regresar. Y por eso el planteamiento de que educación es conversación, es diálogo de saberes, es muy importante para hacer trabajo campesino en cualquier parte. Y para hacer una reflexión final, ¿verdad?, la situación actual, ¿cómo vemos la producción agraria en relación de cómo ese pequeño agricultor, esa agricultura familiar, que necesitamos, ¿verdad?, por el bien del planeta y de la humanidad, que empecemos a hacer unos cambios y unas transiciones? ¿Cómo usted ve esa transición hacia la agroecología desde el pequeño agricultor, desde la agricultura familiar? En lo particular, yo pues sostengo que la agroecología es un concepto académico. La agroecología es un concepto que surge tal vez hace unos 10, 15 años, precisamente después de reuniones internacionales, pensando en el problema que se tenía con la agricultura de grandes insumos, de la agricultura química, la agricultura de la maquinaria, y entonces empezó a plantear que con esa agricultura se estaba destruyendo parte de la biodiversidad, el suelo, lo del agua, y entonces buscó cómo conservar más este tipo de recursos. Sin embargo, en nuestros pueblos de América Latina, esta experiencia de la agroecología está desde tiempos ancestrales, y precisamente porque ellos practicaban una agricultura que en un momento dado pueden llamarle agroecológica, pero la agricultura de la milpa, y en la milpa ellos sembraban diferentes
especies, se salían diferentes productos que consumían, que les daban ciertas posibilidades para curarse ciertas enfermedades. También había ciertos productos frutales, también había ciertos productos para construcción, y entonces realmente era una integración, o sea, vivían con la naturaleza, que es parte de lo que se habla con la permacultura. Y en este sentido yo creo que ahora lo que estamos tratando de recuperar es hacer una agricultura científica, entre comillas, que sea diferente a la convencional, y estamos recuperando muchas prácticas y conocimientos y saberes de la agricultura mesoamericana, de la agricultura que tenían nuestros productores, pues que inventaron el maíz, en este caso en América Latina. Hay varios centros de origen del maíz en América Latina, y yo creo que es parte del asunto, y sí tenemos que ir por ahí definitivamente. La transición a la agricultura ecológica hoy es muy importante, y la agricultura familiar es donde se practica mucho más este tipo de agricultura, porque combinan una serie de cultivos con algo también de especies animales, pequeña producción animal, ¿no? Y entonces ahí tienen los que practican este tipo de agricultura la posibilidad de tener alimentos, aunque no les satisfagan todas las necesidades, pero por ciertas partes del año, ¿no? Y otro comentario final, me gustaría saber, ¿verdad?, el reto principal que tenemos las comunidades rurales, ¿verdad?, y el pequeño agricultor es para que se le pague un precio justo, ¿verdad?, por su trabajo y por su producción. Y yo creo que ahí puede tener, ¿verdad?, un cambio en lo que es la calidad de vida de los pequeños productores y las fincas familiares. ¿Cómo se puede lograr esto? Porque sé que por lo menos en nuestro país, ¿verdad?, es el reto principal, cómo lograr que se le dé el precio justo al producto del pequeño agricultor, y que sabemos que en la gran mayoría de las veces no tienen ganancia por su trabajo. Lo hacen porque es una vocación, porque es un amor, porque reconocen el valor de producir alimentos. ¿Cómo usted ve esta situación, ¿verdad?, en términos de su experiencia aquí en México? No es nomás en la cuestión de su país. Creo que esa es la cuestión de todos los países de América Latina. La producción agrícola, la producción agraria, la producción de alimentos no es bien remunerada, no se pagan los precios justos, y el que sale perdiendo definitivamente es el productor campesino, el productor minifundista, que no tiene recursos suficientes para poder vivir de otra cosa que no sea su parcela y los cultivos. Ante esto, otra vez volviendo a las prácticas ancestrales de nuestros agricultores, en algunas comunidades se sigue practicando el trueque, o sea, el intercambio de alimentos. La gente produce un alimento, otra produce otro alimento, se intercambian, no necesitan el dinero, pues, ¿no? Se están intercambiando productos. Otra cuestión es hacer también proyectos que en un momento dado sean fundamentalmente en las comunidades para la alimentación de la comunidad, y no pensar de inmediato en que van a vender, porque al vender los productos de la comunidad están vendiendo también parte de la tierra, porque de ahí salió el producto, están vendiendo el agua porque tuvieron que ocupar ese recurso para producir, y están vendiendo su trabajo y a muy bajo precio. Entonces lo mejor es que también lo aprovechen ellos. Entonces, en una cuestión importante sería pensar primero en la producción agrícola para la comunidad, luego por la familia, luego la comunidad, los que viven en la comunidad, luego lo regional, luego lo nacional, y hasta el último la exportación. Yo creo que esa política, esa perspectiva podría ser interesante pensarla, pero tienen que definirla y hacerla los productores organizándose. Creo que ese es otro elemento importante en esto. Yo digo que hay dos elementos fundamentales que podemos aportar dentro de las comunidades rurales para la cuestión agrícola, que son la educación y la organización, pero a iniciativa y por el interés de los propios campesinos. Pues muchísimas gracias, le agradecemos que nos haya dado esta entrevista. Realmente para nosotros es un placer, ¿verdad?, poderle escuchar y que usted pueda compartir con el pueblo puertorriqueño esta experiencia. Para mí particularmente venir aquí a México y poder integrarme, ¿verdad?, a través de este congreso y compartir este conocimiento, ¿verdad?, de todas estas investigaciones de sociólogos rurales que día a día, ¿verdad?, están
en nuestros campos tratando, ¿verdad?, de colaborar y, como usted bien dice, acompañar el proceso, ¿verdad?, de nuestras comunidades rurales. Así que le agradecemos nuevamente el que nos haya dado este tiempo y muchísimas gracias a todos los radioescuchas y esperemos que tengan un excelente día y nos vemos el próximo sábado en nuestra iniciativa de apoyo mutuo en acción. Y algo antes de irme que se me olvidaba, mañana domingo en el Centro de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares vamos a realizar nuestra segunda fiesta del maíz, fiesta que celebramos el comienzo de la Navidad y que nuestra compatriota Lolita Lebrón quiso, ¿verdad?, que se mantuviese como una tradición en Puerto Rico y lo vamos a honrar en su comunidad, en la escuela donde ella estudió sus años primarios. Así que los esperamos mañana domingo a partir de las 11 de la mañana en la Escuela de Bartolo. Vamos a tener una actividad comunitaria, cultural y están todos invitados. Muchísimas gracias y que tengan un excelente sábado. Acabas de escuchar el programa Apoyo Mutuo en Acción, un programa informativo y educativo dedicado a la importancia histórica, social y comunitaria de la agricultura, protección del medio ambiente, derechos civiles, comunitarios, actividades y servicios a la comunidad. Te esperamos en nuestra próxima edición los sábados a las 9 de la mañana a través de Radio Grito y Facebook Live. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.